Hola chicos, en este video les voy a explicar en qué consiste la capacidad del proceso y cuáles son los métricos que en esta se están midiendo. Es importante que conozcamos este tema porque digamos que es un complemento a el control estadístico de procesos y es una forma de medir cómo se está comportando el proceso, cualquier proceso determinado. De lo que vamos a empezar a explicar es el nivel sigma. No nos vamos a meter mucho sobre la filosofía Seis Sigma, pero sí quiero explicarles que este tema, capacidad de proceso, tiene mucha relación con él. ¿Por qué? Porque la capacidad del proceso indica en qué nivel sigma se encuentra, es decir, que también estamos cumpliendo con los requerimientos del cliente. Entonces el nivel sigma pues también puede usarse para comparar, ¿no?, cómo se está comportando el proceso dentro de una organización. Si observamos esta campana de Gauss, tenemos que la media se encuentra exactamente a la mitad y que a la derecha y a la izquierda podemos medirlo con nivel de sigma. Normalmente esta campanita se representa con 3 sigma a la derecha y con 3 sigma a la izquierda. Y si nos fijamos en la figura que tenemos en la parte derecha, ustedes pueden ver que a un sigma, ¿sale?, a un sigma tienen un valor de 68.27%. Es decir, el 68% de los datos aproximadamente se encuentran dentro de un sigma. La mayoría de los datos, para que sea una condición normal en la campana o una distribución normal de datos, se deben de centrar la mayoría de estos en la media y por ello tomar la forma acampanada. Ahora, si pensamos en dos sigmas, estamos hablando de un 95.45% del conjunto de datos. Si en este momento yo los entrevistara y me pusiera a recolectar las edades de ustedes, muy posiblemente todos estarían en un sigma, la mayoría, o dos sigmas. ¿Por qué? Porque proviene más o menos de una edad similar. Ahora, si a lo mejor fuera con ustedes una persona adulta, entonces esto ocasionaría que la campana se alargara y hubiera una desviación más grande. Ahora, si recolectara los pesos o tallas o medidas, a lo mejor tendría aquí dos poblaciones, igual con los pesos, porque los hombres suelen ser más pesados que las mujeres. Sin embargo, la mayoría oscila entre un tamaño, ¿no?, un peso. Las mujeres más o menos arriba de 55, entre 55 y 65 kilogramos, y bueno, los hombres también su respectivo peso. Lo que quiero enfatizar aquí es que la mayoría de los datos se concentra en el centro. Ahora, 3 sigmas equivalen a un 99.73% de los datos. Y entonces cuando hablamos de incrementar sigmas a la derecha o a la izquierda, estamos hablando de ocupar un 99.99% de datos que caen dentro de la campana. Ahora, si observamos, aquí dice defectos por millón y defectos por millón en porcentaje, 3.4. Bueno, 3.4 defectos por millón. Si aquí corto mi gráfica en 3 sigma, voy a tener 66.807 defectos por millón. Pero si yo aumento la calidad de sigmas, entonces solamente por cada millón de objetos producidos voy a tener defectuosos 3.4. Y es lo que les voy a explicar a continuación en las métricas de defectos por millón, qué significan. Ahora, para poder hacer capacidad del proceso, debo de cumplir los siguientes supuestos. El más importante es que los datos provienen de un proceso estable. Eso quiere decir un proceso estable, que es un proceso que está dentro de control. Es un proceso cuya variabilidad
es mínima o es variabilidad inherente al proceso. Si no se encuentra un proceso estable, entonces lo primero que se debe hacer es poner en control el proceso. Aún sin control se pueden definir algunos supuestos y ese supuesto es que los datos se ajustan a una distribución normal, que quiere decir que hay muy poquitos datos con un nivel mínimo, muchos datos que se agrupan al centro y muy poquitos datos con un nivel máximo. En caso de que no se ajusten a una distribución normal, existen otros métodos que es transformar los datos y buscar otras técnicas estadísticas de transformación. Ahora, tenemos sigmas a corto plazo. Si yo tengo un sigma de 2, quiere decir que voy a tener defectos o errores por millón de oportunidades 308.537 y un porcentaje dentro de especificación de 73.45. Si tengo 3 sigmas, que es normalmente como se maneja una campana de Gauss, quiere decir que tengo 66.807 defectos o errores por millón de oportunidades. Y si tengo 6 sigma, quiere decir que tengo 3.4 defectos por millón de oportunidades. Es decir, un mínimo de error. Ahora, hay una diferencia entre sigma a corto plazo y sigma a largo plazo que vamos a ver después. El sigma a corto plazo es la desviación que existe entre las agrupaciones de las muestras de datos. El sigma a largo plazo es, bueno, si yo quito esa desviación, si quito la variabilidad, si mejoro mi proceso, entonces el sigma a largo plazo sería 0.5 y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo se hace un estudio de capacidad del proceso? Lo primero que debemos hacer es identificar el tipo de datos que se obtienen del proceso. ¿Por qué? Porque esta capacidad me sirve para analizar un producto o para analizar un proceso para un servicio. Entonces, es una herramienta muy versátil y muy aplicada. Lo primero entonces es identificar el tipo de datos. ¿Tengo datos por atributos o tengo datos variables? Aquí les pongo un ejemplo. Un dato por atributo sería cuántos focos encienden de una caja. Entonces, bueno, aquí es uno de una serie a lo mejor de 5 focos, ¿sale? 1 sí sirve y 4 no. Entonces eso se mide en conteos o se mide en porcentajes. Y el otro que es variables, aquí les pongo una especie de banco. ¿Por qué? Porque se puede medir, por ejemplo, el tiempo de espera. Se puede medir el diámetro de una pieza, se puede medir el peso, todo lo que pueda ser medible, entonces son datos variables. Después de que ya identifiqué qué tipo de capacidad sería, entonces hay que recolectar datos durante un periodo razonable que incluya la variación típica del proceso, mínimo 30 días y considerar si, por ejemplo, en un banco estoy midiendo el comportamiento o el tiempo de espera, a lo mejor debería de considerar también los días que son quincena o los días lunes. ¿Por qué? Porque es cuando más gente visita los bancos. Posteriormente hay un análisis de datos que para esto pudiéramos utilizar algún software para análisis estadístico o pudieran hacerse mediante Excel, ya que las fórmulas son realmente sencillas. Por ejemplo, un analista de calidad desea evaluar la capacidad de un proceso de pernos para satisfacer los requisitos del cliente. El cliente pide que la longitud de la rosca de los pernos debe estar dentro de 0.1 milímetro del objetivo de 20 milímetros. Y bueno, se hace entonces de 20 más menos 0.1 y se obtienen dos límites de especificación. El límite de especificación superior que tenemos a la derecha y el límite de especificación inferior. Aquí están algunos ejemplos de cómo se podrían hacer las métricas para obtener un defectos por millón de oportunidades. Por ejemplo, si estoy hablando de un proceso de un comedor, el producto o servicio son los alimentos del menú.
Un defecto podría ser un material extraño en el alimento, por ejemplo, un cabello. ¿Y cómo sería la unidad? Pues sería en cada plato servido. Ahora, si estuviera hablando de un servicio al cliente, podría ser el producto o servicio, la respuesta telefónica, y el defecto que no se conteste en menos de 5 minutos. La unidad es por cada llamada. Y los métricos, el primero que tenemos es defecto por unidad. Ahora, el DPU, que es defecto por unidad, es una medición de calidad universal, donde D es la frecuencia o número de defectos observados en cualquier punto de aceptación y U es el número de unidades. Por ejemplo, de 1000 solicitudes de crédito se detectaron 250 no conformidades. Entonces, serían la cantidad de defectos, 250, entre las 1000 solicitudes. Pudieran ser, por ejemplo, botellas defectuosas, 1000 botellas defectuosas entre 1.000.000 de botellas producidas, y lo que se obtiene aquí es un promedio. Ahora, el otro métrico que se tiene es el de defectos por oportunidad. Esta mide una proporción, y como proporción digamos que puede ser una probabilidad. A diferencia de la otra, esta es una probabilidad, no un promedio. Defectos por oportunidades es igual a los defectos que se tienen por unidad y dividido entre las unidades por las OPP, que es el número de oportunidades. ¿Sale? Y tenemos este ejemplo. 1000 solicitudes de crédito tramitadas y 5 áreas iguales de oportunidad para equivocarse, y fueron detectadas 600 no conformidades. Entonces se fueron detectadas 600, que son los defectos, entre 1000, que son las unidades, por 5, que son las oportunidades de equivocarse. El DPO o la probabilidad es de 0.12. Si estuviéramos analizando, por ejemplo, el llenado del formato de asesoría reticular, cada campo que se puede llenar, el nombre, los campos donde vienen las materias, donde se ponen los grupos, etcétera, es una oportunidad de equivocarse. Entonces, al menos en un formato de asesoría reticular, a lo mejor existen 20 áreas de oportunidad de equivocarse. Entonces, aquí cambiaría. Lo que sí quiero que quede claro es que aquí, en defectos por oportunidades, se consideran todas las oportunidades de equivocación, y si estuviéramos hablando de un formato, por ejemplo, cuántas líneas tiene el formato para llenarse, sería cada línea una oportunidad de equivocarse. Y por último, defectos por millón de oportunidades, prácticamente vamos a utilizar la fórmula anterior, que es el DPO, multiplicado por 1.000.000. Entonces, en el otro, si yo tuve 0.12, tendría 120.000, ¿sale? 120.000 DPMO, que se interpreta como por cada 1.000.000 de solicitudes de crédito, 120.000 pueden tener o contendrán una no conformidad. Y bueno, los índices de capacidad del proceso están especificados en este pequeño diagrama, y tenemos CP y CR, CPK y K y CPM para un proceso con doble especificación, es decir, especificación superior y especificación inferior. Ahora, con una sola especificación se tiene CPL y CPS, que sería para el límite superior y para el límite inferior. Y tenemos para largo plazo PP y PPK, y las métricas sigmas, que pueden ser los ZC, ZL, PPM y DPMO, que es lo que les acabo de explicar. Estimación por intervalo, que pueden obtenerse igual intervalos de confianza para la capacidad del proceso. Se pueden sacar también análisis de tolerancia con estas mismas fórmulas. Bueno, y sea en esta parte del libro que les facilite, viene un estudio integral. Por lo pronto, vamos a dejar que la desviación a corto plazo es una estimación de la variación dentro de los subgrupos, y la desviación general o a largo plazo es una desviación de todas las mediciones y de toda la variación general del proceso.
hasta aquí vamos a terminar la primera parte del video.